Bien, hermanos, discipulado de Efesios 4:23, hoy es martes 12 de mayo de este 2026. Vamos listos, vamos a arrancar, vamos a darle gracias a Dios para que le rinda el tiempo a Paulita que nos trae la enseñanza. Vamos a orar. ¿Alguien quiere orar para arrancar? Yo, Dale, Esmeralda. Padre Santo, en este tiempo lo colocamos delante de usted, Señor, para que sea edificándonos a través de su palabra, Señor, que sea cada día transmitiéndonos ese lindo conocimiento de su palabra, Señor, que podamos, así como lo escuchamos, poder ponerlo en obra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, amén. Muchas gracias. Amén. Amén. Paulita, somos todos suyos. Bueno, voy a compartirles. Ustedes, bueno, más o menos sabrán que más que un discipulado, ya les traigo más que todo son como estudios bíblicos y hemos estado viendo como los profetas menores. Entonces, bueno, les traigo un profeta menor más, que es el libro de Habacuc. Entonces, bueno, ahí. Es Entonces, bueno nada, aclarar, Paola, que sí, ahorita que como hay gente que se ha incorporado recién, o sea, no todos, hace ya un tiempo hemos tenido la oportunidad de ir viendo algunos profetas, ya se han visto varios, por eso Paola dice un profeta más, pero realmente ahorita antes de empezar sería bueno que más o menos una de los que recuerde usted que hemos visto, ¿no? Ya hemos visto algunos profetas menores, pero hoy ella nos va a compartir algo, entonces para que nada más haga esa salvedad, ¿no? sí, ahí, bueno. Eso sí lo tenía ahí en las próximas filminas. Tenemos 12 profetas menores en la palabra. A ver, el día de hoy vamos a ver a Habacuc, pero ya se ha visto el profeta Joel, Abdías, Nahum, Sofonías y Ageo. Entonces, para traerles un poco del repaso y resumen de cada uno, eh, acordémonos que el profeta Joel, bueno, Joel significa Jehová es Dios y él profetizó en Judea. Y el libro, el libro de este profeta, el libro de Joel, se divide más que todo en dos partes. La primera parte es una plaga de langostas que simbolizaba más que todo ese día terrible de Jehová, el día de Jehová, el día de Yahvé. Entonces, ese era como una representación de lo que iba a acontecer. Y ya la segunda parte también se va un poco más a lo escatológico y nos habla mucho de todo lo que iba a pasar en los tiempos finales. Entonces, el libro de Joel, en grandes rasgos, es escatológico y habla de los tiempos finales. Luego está el profeta Nahum. Nahum significa lleno de consolación o Jehová ha consolado. Y bueno, él es originario de la ciudad de El Hosh. Y este libro, el libro de Nahum, lo que trata o a grandes rasgos Nahum lo que anuncia es la destrucción de Nínive. Entonces, Nahum viene 150 años después de lo que pasó en Jonás, que yo espero que todos se acuerdan de Jonás, el gran pez, y que él fue a profetizar a Nínive, pero 150 años después Nínive seguía en lo mismo, seguía en su inmoralidad. Entonces Nahum viene y dice, bueno, el Señor va a destruir a esta nación. Entonces, es esta destrucción de Nínive y está escrito en hebreo poético. Entonces, es un libro, además de profético, es poético. Vemos también al profeta Abdías. Abdías significa sirviente, servidor o adorador de Yahvé. Y él fue profeta en el reino de Judá. Y lo que dice el libro de Abdías, o en resumidas cuentas, Abdías lo que menciona es la destrucción de Edom. Edom es la ciudad donde vienen los descendientes de Esaú y era un claro enemigo de Israel. Entonces, Edom lo que significa es tierra roja por tanto el cabello rojizo de Esaú como las lentejas que eran rojas con todo eh, toda esta, el relato que se dio entre Esaú y Jacob, donde Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Luego tenemos al profeta Sofonías. Sofonías significa Yahvé ha ocultado y este fue también un profeta en el reino de Judá. El libro de Sofonías, a grandes rasgos también, lo que
lo que trata es hablar sobre el día del Señor, cómo va a ser ese día del Señor, donde va a ser un día sombrío, un día de ira, un día de angustia, un día de aflicción. Entonces, todo el libro de Sofonías trata de eso, también es un libro escatológico donde habla de los tiempos finales. Entonces, habla y describe mucho sobre esos tiempos que no van a ser bonitos, sino que van a ser tiempos sombríos y de ira. Y por último, el último que estuvimos viendo fue el profeta Ageo, que se fue ya a finales del año pasado. Acordémonos que Ageo significa festivo o nacido en el Shabbat. Y el propósito del libro era hablarle al pueblo de Israel 18 años después del regreso hacia el exilio. Entonces lo que hacía este libro y lo que también hacía el profeta Ageo era a que, animarlos a todos a que ellos em, pudieran volver otra vez a construir el templo, ¿verdad? Ya ellos habían construido sus casas, pero no habían construido el templo, y a pesar de la oposición que tenían, tanto de extranjeros como de los mismos locales, pues que se pusieran en la brecha y comenzaran, digamos, a construir ese templo que no era más que la casa del Señor, ¿verdad? Entonces ya ese es el pequeño resumen o repaso de los 5 profetas que ya hemos visto, y ya ahora entrando en tema, vamos a ver ya empezar a ver qué es quién fue el profeta Habacuc, y bueno, ya a desmenuzar un poquito el libro de Habacuc. Entonces, ¿quién fue el profeta Habacuc? Habacuc significa, bueno, viene de una raíz hebrea que es Shabak o Yabak, que significa abrazar, estrechar o luchar. Eso es lo que significa el nombre, así en hebreo. Y no se sabe mucho de Habacuc. Realmente la palabra en sí no menciona nada de Habacuc, ni cuándo nació, ni de dónde nació, sino que realmente esto ha sido sacado de estudiosos de la palabra, estudiosos de tanto judíos como no judíos, que han sacado características de Habacuc. Entonces, una de esas es que debido a que el libro de todo el libro de Habacuc se escribe como si fuera un cántico, como si fuera un gran salmo. Entonces, debido a esa escritura, ellos piensan que Habacuc fue un profeta del templo. ¿Qué era un profeta del templo? Era un levita que profetizaba con cánticos, que profetizaba cantando. Entonces, ellos creen que Habacuc fue un profeta del templo, profeta que profetizaba por medio de eso. Y también la tradición rabínica, o sea, los rabinos creen que Habacuc es el hijo de la mujer sunamita que aparece en Segunda de Reyes 4. No sé si ustedes saben la historia, pero había una mujer sunamita que ella le brindó la hospitalidad a Eliseo para que se quedara en su casa. Entonces, por esa gran hospitalidad y por ser tan buena con Eliseo, Dios le concedió un hijo. Pero la cosa es que ella era estéril y el esposo era muy mayor. Entonces, pues obviamente ella no le creyó, pero Eliseo dijo, sí, dentro de un año vas a tener un hijo, y él ya dentro de un año quedó embarazada, y los rabinos lo que creen es que ese hijo que se menciona en Segunda de Reyes es Habacuc. Todo esto no está en la palabra, sino que es por estudiosos, por rabinos, que dicen que muy posiblemente era eso. Y también, bueno, no se sabe cuándo vivió y en qué época, pero eh, a raíz de los primeros versículos o del primer capítulo de Habacuc, se puede decir que él vivió en el siglo 7 antes de Cristo, o sea, entre los años 609 y 598 antes de Cristo, porque este libro fue escrito antes de todo lo que vino a ser la destrucción de Babilonia a Judá. Entonces, antes de eso, Habacuc escribe este libro, y entonces por eso es que lo ponen en este siglo, en el siglo 7 antes de Cristo, en Judá.
Y aquí les traje los versículos y pasajes sobre esas características. En Primera Crónicas 25:1 habla sobre estos profetas que cantaban, ¿verdad? Y que profetizaban con cantos. Entonces dice, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutum, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos, para la obra de su ministerio fue, y ahí comienza una lista de todos los levitas que profetizaban con cantos, ¿verdad? Entonces, en este contexto de Primera Crónica, lo que David estaba haciendo era poner orden a todos los levitas, ponerlos, bueno, usted va a encargarse de esto, usted va a hacer esto y lo otro, ¿verdad? Ahí, este, era una organización, entonces parte de esa organización era decir, bueno, hay estos levitas que ellos profetizan con arpas, salterios, címbalos, estos los vamos a poner en este lado, ¿verdad? Entonces, ellos lo que creen es que Habacuc era de esta parte y era de este grupo de profetas. Y luego en Segunda de Reyes 4 del 16 al 17, sale también la historia de la mujer sunamita y Eliseo. Entonces dice, entonces Eliseo le dijo, para el año que viene, por este tiempo, tendrás un hijo en tus brazos. Ella respondió, no, mi señor, no engañe un hombre de Dios a su servidora. Pero tal como Eliseo se lo anunció, ella quedó embarazada y al año siguiente dio a luz un hijo. Entonces, la tradición rabínica dice que este hijo es Habacuc, ¿verdad? Entonces, por ahí que yo se los traje también, con los versículos también en la palabra. ¿Alguna duda, pregunta, algo que agregar? Pues ahí ustedes me avisan. Pero bueno, este era a grandes rasgos quién era Habacuc. Luego el propósito del libro realmente es más que todo tanto un propósito como un antecedente o como realmente este, todo lo que acontecía alrededor del libro, porque este libro se escribió y se ve en los primeros versículos cuando los babilonios o los caldeos estaban surgiendo como potencia internacional, ya que estaba los asirios y Nínive, bueno, Nínive era parte del imperio asirio. Entonces el imperio asirio, ellos eran el gran imperio, el mayor imperio que estaba en ese tiempo, y ellos fueron destruidos por los caldeos, por los babilonios. Entonces al ser destruidos por ellos, entonces los babilonios comienzan a ganar poder, a ganar prestigio, a ganar dominio. Entonces eso se ve en el libro y eso es lo que está pasando en ese momento cuando Habacuc escribe este libro, ¿verdad? Entonces, y como ya les he comentado, todo esto pasa antes de que Babilonia capture a Jerusalén, ¿verdad? Entonces, ay, entonces, no sé si me siguen escuchando, porque se me fue, pero bueno, Sí, sí. Sí, Entonces, todo esto pasa en este contexto de este libro y realmente este libro no es el profeta hablando, hablando al pueblo, sino que Habacuc habla a Dios y cuestiona a Dios en nombre del pueblo. Él cuestiona cosas que él estaba viendo que no le parecían y lo cuestiona directamente al Señor y después al final él concluye con la famosa frase que se tiene aquí y se escucha mucho ya en el Nuevo Testamento de que el justo por su fe vivirá, ¿verdad? Entonces, este era más que un propósito, es como un contexto de lo que estaba pasando. Los babilonios estaban agarrando poder, Nínive y Asiria estaban destruidas y no todavía Babilonia no había sitiado a Jerusalén ni a Judá, ¿verdad? Aquí les traje unas imágenes porque yo también, pues yo soy muy visual, entonces pues les traje imágenes. Las dos imágenes de arriba son el imperio asirio, que es Nínive y todo lo que componía Asiria. Y se ve que, y bueno, leyendo un poco, digamos, de la historia de este imperio, ellos tenían dos grandes problemas. Ellos tenían guerras internas y guerras con los babilonios. Entonces, esas dos cosas mezcladas hicieron que, pues,
el imperio decayera y al estar ellos débiles internamente, los babilonios pudieron entrar muy fácil y destruirlos, ¿verdad? Entonces, los babilonios toman a Siria, al imperio asirio, y ellos ya comienzan y se reclaman como el mayor imperio y el imperio más poderoso en esa época. Y abajo está el imperio babilonio, que aquí les traje un mapa donde la parte roja es lo que en esos tiempos era Babilonia. Si ustedes ven, bueno, ellos conquistaron todo Jerusalén, que aquí está lo que es Israel en este momento y parte de todo lo que es, digamos que los países de los árabes y del Medio Oriente, ¿verdad? No todos, pero la mayoría del Oriente Medio están ahí y eran parte de Babilonia, ¿verdad? Para resumir y también para como anexar un poquito más de esto del propósito del libro, realmente Habacuc estaba en ese contexto, pero también internamente en Israel se veía mucho la inmoralidad porque él escribe y él está en una época donde ya el rey Josías había muerto y después del rey Josías se levantaron reyes muy malos y muy malvados, ¿verdad? Reyes como Joás, como Joaquín, todos estos reyes después de Josías iban de mal en peor. Entonces, cada vez el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, estaba entrando en idolatría, en injusticia, en inmoralidad. Entonces Habacuc estaba viendo eso y él le dolía ver al pueblo de Dios que ignoraba a Dios, ignoraba la Torá, ignoraba todo lo que deberían de hacer, y pues realmente ellos estaban a la libre porque pues el rey era igual de malo, ¿verdad? Habacuc, se dice que Habacuc también profetizó o es coterráneo a los profetas Jeremías, Nahum y Sofonías. Ellos son coterráneos, entonces realmente si nosotros leemos a estos cuatro profetas, tienen que estar en este mismo contexto donde está esta inmoralidad tanto interna como externa. Entonces, podríamos como entrelazarlos y ver también muchas similitudes entre ellos. Y aquí está también como como un resumen del libro en dos párrafos, porque Habacuc tenía dos grandes preguntas, porque él lo que estaba viendo era esa inmoralidad tan grande que estaba en el pueblo de Israel. Entonces él le preguntaba a Dios, parafraseando, que si Dios no había visto tanta maldad, ¿por qué no hacía algo? Él veía que cada vez estaba decayendo este pueblo de Dios, este pueblo de Israel, y no hacía nada. Entonces Dios le dice, sí, yo voy a hacer algo y yo voy a utilizar a los babilonios, al imperio babilonio, para castigar a Judá, ¿verdad? Y él lo castigó llevándolos y sitiándolos, y llevándolos cautivos a Babilonia. Entonces después él llega y dice, bueno, es otra segunda pregunta porque él dice, bueno, sí, pero es que Babilonia es más mala que los israelitas. Ellos deberían de ser castigados y no Israel, ¿verdad? Entonces, él mismo como que, pues, ¿quién lo entiende? Y realmente, pues, tal vez uno se metería ahí y diría, bueno, es que, los babilonios son más malos que nosotros. ¿Por qué no los castiga a ellos y no a nosotros? Y él aquí al final de este libro dice, sí, yo voy a castigar a Judá con los babilonios y después también voy a castigar a los babilonios. Ese pecado, esa maldad y esa injusticia de los babilonios no va a quedar impune. Él todo lo ve, pero es a su tiempo. Y él sí iba a juzgar a los babilonios, ¿verdad? Entonces, vemos a un Habacuc que presenta esas quejas directamente, porque realmente él al principio del libro él no entendía y no sabía, y ya vemos a un Habacuc en el capítulo 3 donde ya él entiende y comprende como todo el panorama y dice, bueno, sí, es cierto, Dios está ahí, Dios cumple siempre sus promesas y nada más es esperar pacientemente al Señor, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver es eso, es realmente una pregunta, dos preguntas de Habacuc donde Dios se las responde
y realmente la segunda la responde, todo el capítulo 2 es la respuesta del señor Habacuc, y ya después es un Habacuc que ya realmente ya había entendido, ¿verdad? Eh, las partes del libro son tres. Bueno, esto varía. Hay gente que dice que son cuatro o cinco. eh, en digamos, para este estudio, yo tomé que fueran tres. Va del capítulo 1:1 al 2:4, donde es el diálogo entre el profeta y el Señor, ¿verdad? Estas dos preguntas con sus respuestas. Del 2:5 al 2:20 es el destino de los opresores, es cuando ya el Señor le dice, bueno, ¿qué va a pasar con Babilonia? Y entonces él le muestra qué es lo que iba a hacer con Babilonia, y no solamente a Babilonia, sino a todas digamos, trayéndolo aquí a la actualidad, pues a todas esas personas que, pues, cometen esta iniquidad, ¿verdad? No, personas, naciones, etcétera, ¿verdad? Y ya en el capítulo 3 pues es la oración de Habacuc, donde ya él se rinde ante Dios y dice, sí, es cierto, tú todo lo sabes a tu tiempo y a tu espacio, y yo nada más voy a esperar, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, pregunta, algo que agregar hasta aquí, porque ya nos vamos a meter ya al capítulo, bueno, al libro ya, a ver, versículo por versículo. Sí, Paulita, Dígame. yo creería que sí, cuando dice que por qué esa gente tan mala iba a ser utilizada por Dios para su pueblo. Entonces, bueno, no sé si ahorita ahorita con los capítulos vas a responder, porque realmente ahí era dando ejemplo y utilizando, así como cuando utilizó a Faraón, ¿no? Cuando utilizó a Faraón. Entonces uno diría, pero ¿por qué hace eso? Si debería castigarlo, como decías tú, y a veces nosotros somos avergonzados por alguna cosa que hemos hecho, hemos sido avergonzados de gente impía, gente que está fuera del reino y entonces nos avergüenza de cosas que tal vez hicimos. Entonces tal vez es eso, que estaba avergonzando ellos creyéndose pueblo de Dios. Sí, sí, exacto. Es eso, digamos, como de que, y bueno, ahorita más adelante, lo vemos de que él dice es que ellos son más, ellos son más malos que nosotros, pero los dos eran impíos. Entonces, si vemos y adelantándome, para Dios hay justos y pecadores, no hay un pecador más malo que otro, no, todos están en la misma, ¿verdad? En la misma colada, en el mismo saco, como se dice, y no hay alguien más malo que otro, ¿verdad? Uno dice, ah, es que este pecado es más malo que este otro, o él es más malo que yo. Pero no, los dos, si los dos son impíos, los dos son malos, los dos deberían de arrepentirse, ¿verdad? Y pues, Ahorita, bueno, dígame. esto viene siendo casi como los dos hombres cuando fueron a orar, ¿verdad? De que el otro decía, ay, gracias a Dios que no soy como este, y él estaba igual, o estaba peor todavía. Sí, 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 exacto. Y eso es, bueno, es lo curioso y digamos, yo también haciendo esto, era curioso ver ese corazón de Bakú que dice, bueno, haga algo con este pueblo. Y después dice, no, no, pero mejor hágalo con Babilonia. Entonces, bueno, entonces, ¿qué? ¿Verdad? Y es eso, ¿verdad? Que él decía, bueno, pero, y él sabía, y yo siento que, ¿verdad? Eso no está aquí, pero yo siento que él sabía cuál era el calibre de los babilonios, ¿verdad? Y ya habían destruido grandes imperios, y cuando Dios le dice, bueno, eso le va a pasar también a Jerusalén, a Judá, bueno, él sintió eso y decir, uy, nos va a destruir, ¿verdad? Totalmente. Entonces, creo que por ahí ya él dijo, no, no, pero no sea tan duro, ¿verdad? Con nosotros. Lo cuadró. Exacto. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a leer, vamos leyendo la Biblia y luego ya pasamos por aquí a dar como una explicación de los versículos, y vamos a empezar a leer del 1 al 4, que es la primera, que dice, Habacuc se queja de la injusticia. Entonces dice, la profecía que vio el profeta Habacuc.
¿Hasta cuándo, oh Jehová? Clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás, porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Entonces, él le pregunta eso al Señor y el libro, o más bien el capítulo, empieza con la respuesta que el Señor le está dando, ¿verdad? Entonces, la profecía o lo que él profetiza en este libro es esa respuesta del castigo que el Señor iba a tener con Judá, ¿verdad? Con Jerusalén, con el pueblo de Dios. Y bueno, como ya les he dicho, del 2 al 4 él estaba hablando de esa inmoralidad y de esa desintegración, decadencia, deterioro, incumplimiento de lo que estaba pasando dentro del pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces él está diciendo por qué está permitiendo esta maldad. Y luego ya en el 1:5 ya pasamos a otro subtítulo que dice, los caldeos castigarán a Judá. Y solamente el 5 dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Entonces, Dios y el Señor estaba hablando aquí de lo que iba a hacer con el pueblo de Israel, ¿verdad? Él los iba a destruir, pero después iba a destruir a Babilonia. Y es una forma soberana de que él sí estaba viendo, él está y él mira todo, él, aunque nosotros no creamos y aunque nosotros tal vez no veamos su mano, él está orando siempre, no es que él reposa y él descansa, sino que él siempre está atento de todo, de tanto de nosotros mismos, tanto como de las naciones, de este mundo entero, y él está pacientemente esperando para orar a su tiempo y a su forma, ¿verdad? Entonces es una forma soberana de actuar. Y Pablo menciona este versículo, el 1:5 en Hechos 13 del 40 al 41 que dice, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas, mirad, oh menospreciadores, y asombrados y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Entonces es lo que estaba hablando en los versículos anteriores era sobre la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesús. Entonces es lo que trajo este versículo de Habacuc 1:5, porque pues había gente que no creía en este milagro, no creía en la resurrección ni en en la muerte y resurrección de Jesús. Entonces él lo que decía era que Dios hizo una obra que no creían y que si alguien se los contaba, pues ellos no creían en eso, ¿verdad? En esa muerte, en esa resurrección y esa ascensión. Entonces, ver que se usaron en diferentes contextos, pero aplica tanto antes como en la actualidad para saber que Dios está orando y hay veces que hay gente que no cree, que le cuentan o a veces pasan cosas sobrenaturales y aún así no creen, ¿verdad? Entonces, Pablo también está diciendo ahí, hay gente que lo vio y aún así no creyó. Hay gente que ni siquiera fue que le contaron, sino que lo vivió en carne propia y aún así lo rechaza, ¿verdad? Entonces, por ahí es ese capítulo. Luego, sigue el Señor respondiéndole y dice en el 6, porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Entonces, Babilonia los iba a arrebatar, ¿verdad? Y los iba a sitiar y los iba a destruir. Entonces, no solamente una vez, sino en 3 ocasiones ellos los sitiaron, digamos, eh, tomaron la ciudad y fue ya en la tercera donde ellos ya incendiaron completamente toda la ciudad. Entonces, él lo estaba profetizando para que ellos supieran que si ellos no se habían arrepentido, pues entonces iban a pagar sus consecuencias.
Luego en el 8 dice, sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Entonces, aquí vemos que en estos versículos dice que los babilonios utilizaban los caballos de fuerza o la caballería, ahí les puse también una imagen, como más que cualquier otra nación, ¿verdad? Otras naciones utilizaban otros medios para la guerra, pero ellos eran muy característicos de utilizar caballos. Entonces, por eso es que Dios y el Señor le dice a Habacuc que esos caballos van a ser los más fuertes de todos, ¿verdad? Los más ligeros, los más fuertes, los más rápidos, van a ser los mejores para poder destruir a Jerusalén, para poder destruir a Judá. Y entonces, y también pues vemos ya en las últimas, en los versículos 10 y 11, que ellos eh, atribuían esas fuerzas y ese poder a dioses paganos, ¿verdad? Era esa arrogancia de que era por sus propias fuerzas, por sus propios medios y por dioses que ellos mismos tenían, ¿verdad? Entonces, ese era como esa primera parte del capítulo 1. Y después viene la segunda pregunta que Habacuc le hace al Señor, ¿verdad? Entonces, aquí viene el tercer subtítulo que dice Protesta de Habacuc, donde dice en el capítulo 1:12, dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, no moriremos. Oh Jehová, para juicio la pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Entonces ahí lo que Habacuc estaba diciendo, y ahí me puedo detener en el no moriremos, porque él sabía que Dios había prometido que la nación de Israel o el pueblo de Israel no iba a perecer, ¿verdad? Era una promesa que él les había dado a sus patriarcas, con Abraham, con Moisés, con Josué. Entonces él no podía comprender que Dios les iba a mandar todo esto, todo este castigo tan grande. Entonces él dice, no, no moriremos, porque él dice, bueno, Dios no va a permitir que su pueblo se desaparezca, ¿verdad? Entonces, ahí lo que dice es, y al final dice, oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Entonces, lo que estaba hablando es de Babilonia, ¿verdad? Él decía, usted debería de juzgar y de castigar y era Babilonia, ¿verdad? La pusiste a esa ahí y la tienes que castigar. Ellos son los que tienen que ser castigados, tienen que ser juzgados y no nosotros, pero pues ya él ya había hablado varios versículos de la inmoralidad del pueblo de Israel, ¿verdad? Después en Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Entonces ahí lo que él estaba diciendo es, y tiene toda la razón de que Dios es un Dios santo y en el cielo no puede entrar gente que tenga pecados y Dios no es uno con el pecado, con la inmoralidad, con la violencia, con el castigo, él no se lleva con esas cosas. Entonces, eso era lo que Habacuc le estaba reclamando al Señor, ¿verdad? Y entonces ya al final él dice, bueno, pero ¿por qué ves a esos menospreciadores? Entonces ya ahora no está hablando del pueblo de Israel, sino que ya ahora dice, bueno, pero ellos también son malos, ¿verdad? Los babilonios, están haciendo cosas atroces, ¿verdad? Entonces es ahí, dice, el más justo, no es que hay uno más justo que otro, porque todos se califican como impío, ¿verdad? Al final de digamos, de la explicación de este versículo, ¿verdad?
Entonces, era eso lo que él estaba intentando decirle en el 13. Y luego ya vemos en el 1:14 que dice, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobiernes. Sacará todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Entonces, ahí lo que estaba representando es esos ejércitos y esas armas que iba a utilizar Babilonia contra el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, todos ellos los iban a capturar como peces, como reptiles, y los iban a capturar con anzuelos, con redes, con mallas. Entonces, era eso, era todas esas armas, ¿verdad? Era como un paralelo de todas las armas y todos los ejércitos que tenía Babilonia que los iba a capturar como fácilmente, ¿verdad? Y ya al final en el 16 dice, ofrecerán sahumerios a sus mallas porque con ellas engordó su porción. O sea, ellos lo que iban a hacer, pues vuelven otra vez a tocar el tema del paganismo, donde ellos no le iban a atribuir a Dios ningún mérito, sino a sus mismos dioses paganos, ¿verdad? Como a la red de pesca y a la malla. Y entonces ese era el simbolismo de a sus mismos dioses creados por ellos mismos, ¿verdad? Y ya al final del capítulo 1 dice en el 17, vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Entonces, lo que aquí Habacuc le estaba también reclamando al Señor es, bueno, sí, ellos van a tomar a Judá, a Jerusalén, al pueblo de Israel, los va a tomar, ya los desecha y vuelve otra vez a pescar, o sea, vuelve otra vez a continuamente destruir otro pueblo y así. Entonces, eso era lo que Habacuc también le estaba reclamando de que si Dios iba a permitir que Babilonia destruyera pueblo tras pueblo tras pueblo, ¿verdad? Entonces, eso era, no tendría piedad de aniquilarlos continuamente, no solamente a ellos, sino a los demás, ¿verdad? No sé si hasta aquí alguna duda, pregunta, todo claro. Ese es el capítulo 1, es las dos las dos preguntas y los dos cuestionamientos, tal vez tipo reclamos que Habacuc le dice al Señor, y bueno, y la respuesta que él dijo, sí, yo voy a usar a Babelón. ¿Todo claro? ¿Todo conciso? Pau, Sí, todo. Dígame. en el capítulo 12, que dice, aquí yo tengo un dato que dice 6 datos acerca de Dios, dice, es un ser eterno, es un ser santo, es un ser justo, es un ser poderoso, es un ser puro y es un ser creativo. Digamos, es que yo lo que tengo es una Biblia de estudio, entonces como que da esa referencia acerca de ese versículo. Nada Sí, más quería exacto. resaltarlo ahí. Sí, 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 exacto. O sea, él es todo eso y más, y entonces por eso es que, bueno, viene ese reclamo. Pero sí, es cierto. Listo. Ahora, Buenas noches. dígame. Pues ahí yo veo que pues es como pues como siempre ora Dios. Dios está castigando a las personas que no están siguiendo no son obedientes, así sean israelitas, así sean babilonios. O sea, si no están obedeciendo la palabra de Dios, pues Dios es el que establece tanto las bendiciones como las maldiciones. Y tiene que actuar y en el contexto que está ahí, pues utilizan en ese momento, pues a los babilonios que pues tienen armaduras, caballos, todo esto para destruir, como digamos, ese pueblo y en el pecado que están. O sea, es como la manera que siempre Dios ha actuado. No Exacto. y pues ahí está la queja del profeta, pero pues así uno hay dos caminos, está la bendición y la maldición, y uno escoge por qué camino estar. Exacto. Esa es como Sí. como lo que he entendido hasta el momento. Ujú. Sí, claro, y es que también Dios, y no solamente con este profeta, sino ya venía avisándoles y ya venía volviéndoles otra vez a decir que se tenían que arrepentir, que si se arrepentían, que si volvían otra vez a sus caminos, esto no iba a pasar, pero no quisieron escucharlo, no quisieron atender
a ese llamado y pues entonces tenía que venir el castigo, tenía que venir la consecuencia de todos sus pecados. Entonces, era por ahí. Ahora entramos al capítulo 2 que son 20 versículos donde Dios le da la respuesta y la segunda respuesta final a Habacuc de todo lo que él iba a hacer ya con Babilonia, ¿verdad? Entonces, se divide en dos partes. Esta primera parte del 1 al 5 es Jehová responde a Habacuc y ya después del 6 al 20, si ustedes lo ven ahí, dice ayes contra los injustos. Entonces, vamos a ir también, uno por uno. Entonces dice Habacuc 2:1, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Entonces, ¿qué era lo que estaba diciendo? Él iba a ir a la fortaleza, iba a ir y a subir a la atalaya. No sé si ustedes saben que los atalayas eran lugares altos que tenía el pueblo para ellos vigilar. Desde ahí ellos vigilaban a todo el pueblo si se entraban algún enemigo, algo que tenían que, no sé, eh, cambios de guarda, cosas por el estilo. Entonces, esos utilizaban atalayas que eran como esas columnas grandes para tener vigilado al pueblo. Entonces él lo que dice es, bueno, ya le pregunté, me contestó, volvió otra vez a preguntarle, ¿qué voy a hacer ahorita? No me ha respondido, voy a ir a la atalaya y voy a esperar. Yo sé que el Señor tiene una respuesta, no sé cuándo me la va a dar, pero voy a esperar ahí, en ese atalaya, en esa columna, voy a esperar ahí pacientemente para ver qué es lo que él me dice y ya yo después escribirlo, ponerlo también aquí, ¿verdad? Entonces, eso era lo que dice el 2:1. Y no era que iba a esperar dormido, sino que él iba a esperar, dice, afirmar el pie, iba a esperar, iba a velar por esa respuesta, ¿verdad? Luego en el 2:2 dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Entonces, hay algunas traducciones que se pueden tomar esa última frase que dice, para que corra el que leyere en ella, se puede traducir también como leerse de corrido o el que lea corra a obedecer. Entonces, lo que el Señor quiere decir ahí es, ponlo escrito, escríbelo para que ellos lean eso y lo obedezcan, lo lean y se empapen de eso, ¿verdad? Y lo transmiten. Entonces, Habacuc dejó esta carta o esta profecía, esta visión, la dejó aquí para que nosotros pudiéramos leerla, para que nosotros nos pudiéramos empapar en ella y transmitirla a los demás, ¿verdad? Y no Eso es lo que, olvidarla, ¿no, Paola? No exacto. olvidarla. Sí, ponerla en práctica antes de transmitirla. Y luego ya del 3 al 4 es ya la frase famosa y lo que dicen ahí los estudiosos es, este, en realidad toda la Biblia se resume en estos dos versículos, es el tema central de la Biblia, aquí está todo y ahí podríamos parar y ya hasta ahí llegar. Dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces ahí nos muestra ese tema central y esos dos caminos que estaban diciendo ustedes, son dos caminos que están ahí, tanto el de los orgullosos como el de los justos y el que camina con fe. Entonces, ese orgulloso es el que cree en su propia salvación, el que cree que Dios no existe y que uno no necesita a Dios para salvarse, ¿verdad? Él se puede salvar por él mismo. Por eso es orgulloso, es engreído, etcétera, etcétera. Y están el otro grupo, que es los que caminan por fe. Hay también traducciones que dicen que caminan en fidelidad. Y esa palabra fidelidad en hebreo puede también eh, resumirse y también puede, digamos que contemplar las ideas de lealtad y de firme confianza. Entonces, uno no es tener fe, sino tener esa lealtad al Señor y tener firme confianza en Él.
¿verdad? No, esa fe se queda ahí como, ah, sí, yo creo en Dios. No. Cuando ya la traducimos al hebreo, nos resulta que uno debe de confiar plenamente en Dios para poder salvarnos, ¿verdad? Y ya al final, el último versículo dice, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó, ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte, que no se saciará, antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Entonces aquí habla de la embriaguez, habla de las tremendas consecuencias que tiene el vino. Dice que el vino es traicionero, ¿verdad? No lo digo yo, lo dice Dios mismo. Y es un tema que no se debería de minimizar, es un tema que realmente pues hay cristianos que toman, hay cristianos que beben, ya es cada quien, pero en la palabra y Dios, uno dice, ah, no, es que Dios no habla de eso. Bueno, aquí dice que el vino es traicionero. Y, y acordémonos que en esas Y aunque épocas, sea una copita. aunque sea una copita. Y entonces, acordémonos que el vino, o bueno, la embriaguez en sí, eh, en esos tiempos hacía que que grandes pueblos eh, se destruyeran a sí mismos, ¿verdad? Porque tenían era como ese contexto o esa cultura donde tanto los gobernadores, los gobernantes, el pueblo mismo estaba en ese vaivén y en ese, digamos que en esa práctica, y ellos mismos con esas prácticas se destruían, ¿verdad? Grandes naciones y grandes pueblos pues se destruían a ellos mismos, ¿verdad? Y me quiero devolver al 2:4 porque en el 2:4 Pablo, con esta gran frase que el justo por su fe vivirá, Pablo lo repite en tres ocasiones en el Nuevo Testamento, porque él también les estaba predicando a los gentiles y él lo que decía era que es nada más por la fe que nosotros somos salvos, no es por obras, no es cumpliendo los 630 mandamientos de los judíos, no es por esa ley judía, sino que es simplemente al creer al Señor, creerle a Él. Eso es lo que nos hace salvos. Entonces él lo repitió varias veces en sus cartas en el Nuevo Testamento y se los traigo aquí, nada más como para dejarlos por aquí, para que ustedes vean que sí Pablo lo tenía bien claro y bien, este, él lo tenía, bien subrayado. En Romanos 1:17, él dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Luego en Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica, ¿verdad? La ley judía. Para con Dios es evidente porque el justo por la fe vivirá. Entonces no es que nosotros haciendo cosas, ¿verdad? De la ley mosaica nos podríamos salvar, sino es nada más por la fe. Y ya en Hebreos 10 del 37 al 38 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. Entonces ahí le agrega una frase más que es que a él no le agradaba la gente que estando en sus caminos pues retrocedía, ¿verdad? Entonces qué dolor y qué injusticia para su propia alma el estar en los caminos y retroceder. Ahí, Wow. Paola, es, por ejemplo, que obviamente no sabemos quién escribió el libro de Hebreos, ¿no? Así. Pero ahí, por ejemplo, el ejemplo que ha puesto Paola de tres versículos, dos de Pablo y uno de Hebreos, que hablan de que el justo vivirá por fe. Entonces, pareciera ser realmente que es fuerte el asunto de que Pablo fue el que escribió Hebreos. Pero bueno, realmente no quería referirme a eso, ¿no? El tema de por qué en Abacú se menciona lo de justo por la fe vivirá, porque bueno, vayamos amarrando todo lo que Paola ha expuesto hasta ahorita, ¿no? En Abacú 1 vimos la queja de Abacú, básicamente que está muy relacionado con, por eso es que la Biblia tiene solo un hilo conductor, ¿no? O sea, la misma queja de Abacú por la injusticia que él veía está muy amarrada a la misma queja que tenía Asaf
en el Salmo 73 cuando él veía la prosperidad del impío, que él decía, pero ¿cómo puede ser posible esto, que gente que es mala prospere? Y entonces era la misma injusticia que Abacú veía y por eso viene la queja, ¿no? De Abacú al Señor y el Señor mismo se lo muestra de que él a su tiempo, a su tiempo, como queriéndole decir a Abacú, tranquilo, o sea, a su tiempo yo haré lo mío y expresó a quién iba a usar para precisamente para hacer o para enseñar en la forma en que trabaja el Señor, ¿no? Él siempre utiliza y la duda de Abacú era esa, ¿no? ¿Cómo el Señor va a utilizar a un pueblo tan sanguinario, como tan bárbaro, tan malo, pues, para la corrección? Pero bueno, así es Dios, ¿no? Y entonces por eso es que ahorita que está empezando el capítulo 2 que está mencionando Paola, que le dice, hey, tranquilo que aunque la visión tardare, pues espérela. Ahí es donde entra la fe, porque precisamente la fe se trata de la espera, ¿no? Sin esperar sin desesperar. La fe tiene que ver mucho con la paciencia, ¿no? Acuerde que la fe es, digamos, ¿cómo era la definición de la fe? Ya me olvidó. ¿Cómo es? Se me fue. Eh, Tener la fe. confianza en lo que no se ve, La pastor. certeza que se espera. Sí, pero el versículo, ¿cómo dice? Convicción de Amén. lo que no se ve. Eso, la convicción de lo que no que lo veo bueno, lo que dice la definición en hebreo de la fe, pues, tiene que ver mucho con la paciencia. Entonces, precisamente lo que le está diciendo que estamos viendo ahí de que aunque la visión tardare, tranquilo, va a llegar. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vive. ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Cómo vivimos nosotros precisamente por la fe que tenemos? Pues esperando, ¿no? O sea, a veces nos desesperamos, pero siempre recalca en nosotros eso de que no nos desesperemos. ¿Por qué? Porque supuestamente somos personas de fe, ¿no? Y de esa manera debemos vivir esperando, ¿no? Entonces, bueno, nada más quería recalcar eso. Listo. Dice, Entonces, pues la fe, bueno, la sí, certeza de lo que no se espera y la convicción de lo que no se ve. ese era el completo. Pau, Dígame. una preguntita, ahí cuando dice, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará, ¿eso hace referencia a la segunda venida de Jesús? Sí, sí, sí. Él estaba hablando en ese contexto de, y como estábamos hablando, era esperar. Entonces era, esperen, por el justo vivirá por su fe y no retrocedan porque ya casi viene. Bueno, todavía no ha venido, pero era esa parte. Ujú. También tiene relación con ese versículo que dice que por nada estéis preocupados. Exacto, sí, todo eso se une como el hilo conductor. Exacto. Y es que, Leo, precisamente la respuesta está en el 36, ¿no? Porque el 36 dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Está hablando de la promesa, ¿no? Ya nosotros sabemos cuál es la promesa, ¿no? Entonces, la promesa del Señor es que Él va a venir, ¿no? Y entonces, por eso es que dice que ya vive un poquito y el que va a venir vendrá, ¿no? Precisamente por eso habla de eso. Pero bueno, volvamos a Bakú. Oh. Listo. Entonces, ahora en el capítulo 2 lo que sigue y lo que resta del 6 al 20 lo que habla el Señor es 5 ayes que Él hace sobre el pueblo de Babilonia, pero eso lo podemos traer también aquí a este sistema que es este mundo, y esos ayes que Él lamenta y que Él... hay que hacer un alto en esos ayes que el Señor no le agradan y no le gustan, ¿verdad? Entonces vamos a leer cada ay y ya después es como un resumen de qué significa cada ay del Señor, ¿verdad? Entonces dice el 2:6 dice, no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él, dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo, ¿hasta cuándo había de acumular sobre sí prendas tras prenda? No se levantará de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos. Para cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán, a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Entonces el Señor está hablando de este primera ay, que era la ambición de apoderarse, bueno, la ambición que tenía Babilonia de apoderarse de lo que no tenía, ¿verdad? De apoderarse de los más débiles y de robarles y tomar todo lo que ellos no tenían de los demás, ¿verdad? Entonces, al final él en el 8 dice, por cuanto tú has despojado a muchas naciones, entonces otros pueblos te despojarán. Y eso es lo que pasa ya de años después, que
los medos y los persas se unen y ya con esa unión logran destruir y apoderarse de Babilonia. Entonces se cumple lo que el Señor estaba diciendo ya tiempo después, por la historia y por todo lo que está reflejado en la palabra, pero es ese primer ay. ¿Qué es lo que el Señor tenía en contra de Babilonia? Y también nos podemos pesar a nosotros esa ambición. Tenemos que ser ambiciosos en esta vida, pero no a causa de los débiles, de los más frágiles, de los demás y de apoderarse de lo que otros tienen para tenerlo yo, ¿verdad? Ese es el primer ay. No ser Luego, aprovechados, ¿verdad, Paulita? exacto, ser aprovechados en mal manera. Ujú. Luego está el 2.9 dice, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Entonces ese segundo ay es la codicia, ¿verdad? Codiciar aquello que no le pertenecía, y vemos también hasta en los 10 mandamientos que el Señor manda a no codiciar, ¿verdad? No codiciar el carro del vecino, la esposa o el esposo del vecino, a codiciar la riqueza del otro, ¿verdad? Por poco me persuade de caer, ¿verdad? Asaf lo que decía era, por poco se resbala por ver eh, todo lo que tenía y esas bondades del impío, pero bueno, era no codiciar eso, ¿verdad? Tenemos que estar agradecidos por lo que tenemos y no codiciar en ese, lo. Luego en el 2.12 dice, ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Eso también es una canción. Pero bueno, ahí se las dejo de tarea. Ese tercer ay era la inmoralidad, ¿verdad? El Señor estaba en contra de esa violencia que tenía Babilonia, ¿verdad? Era ese asesinatos, robos, crímenes, toda esa inmoralidad que encontraba dentro de Babilonia, y lo podemos traer también a este mundo, a este sistema. El Señor iba en contra de eso, y Babilonia era el número uno de los imperios que utilizaban todo eso para su fin, para su propia, este, para llevar a cabo todo lo que ellos querían, ¿verdad? Entonces era eso, la inmoralidad. Luego en el 2.15 dice, ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitan. Entonces vuelve otra vez a dar un ay sobre la embriaguez. Y no solamente se queda ahí, sino sobre esas personas que incitan a otros a tomar. Y no solamente a tomar, sino que ya estando tomados y estando ya borrachos y embriagados, hacen cosas inmorales, ¿verdad? Entonces, no solamente embriaga, sino ahí lo que decía era mirar su desnudez. Entonces, eso lleva a otros actos inmorales, tal vez también inmoralidad sexual o inmoralidad de otro tipo, pero ese ay no se queda ahí, ¿verdad? Entonces lo vuelve otra vez a tomar como un ay del Señor, donde dice, bueno, es esa embriaguez y que usted también incite a otros a tomar, ¿verdad? A tomar, a hacer actos inmorales, eso no está bien ni a usted ni a los demás, ¿verdad? Entonces ese es el cuarto ay que el Señor levanta en contra de los babilonios y de todos, ¿verdad? Traigámoslo también para acá. Y ya al final, el quinto ay dice, el 2.18,
¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Entonces, este quinto ay y es como el ay y el pecado, es el mayor pecado en contra de Dios, el que más le duele y le ofende, que es la idolatría, ¿verdad? Y bueno, aquí está hablando también de la idolatría de imágenes, de esculturas, del oro, de la plata, pero traigámoslo también a que, y sabemos que la idolatría es todo eso que ocupa el primer lugar al Señor, ¿verdad? Si tenemos algo que lo estamos poniendo encima del Señor, eso también es una forma de idolatría, ¿verdad? Entonces no nos quedemos solamente en, ah, sí, los católicos son idólatras. Bueno, también podríamos caer en esa parte de idolatría de decir, ah, no, es que yo no soy ambicioso, no soy codicioso, no soy inmoral, yo no me embriago, pero pues habría que ver si uno es idólatra con sus acciones, con su manera de pensar, su manera de actuar, y no solamente postrarse delante de una imagen, ¿verdad? Entonces, esos son los cinco ayes del Señor, que no solamente aplican a Babilonia, sino que aplicarían en este mundo, en este sistema. Es lo que vemos día a día, vemos aún más, pero pues esto se resume todo de esos ayes que el Señor está ahí atento, Él lo ve todo, Él nos ve a nosotros y Él en algún momento, y como ahorita estamos viendo, Él vendrá y Él va a poner fin y va a poner orden a todo esto, ¿verdad? Y no sé si alguna duda pregunta, ese sería el capítulo 2. Todo bien, todo en orden. En el versículo 14, que dice que porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Vieras La que se me canción. vino un Ah, sí. versículo, Ah, sí, bueno, pensé pero que se era me la vino un canción. Ah, versículo dígame. que está en Hebreos 8:11. Ajá, Dice, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. exacto, sí. Bueno, y ahora más que hay más posibilidad de tener y de accesar a ese conocimiento, ¿verdad? Ahora hay muy pocas personas que dicen, bueno, no, no sabía del Señor, no sabía de su palabra, pero es cierto. Ujú. Ahora sí vamos con... Oye, Ah, dígame. pues iba a hacer como un aporte ahí. Ujú. Si nosotros como hijos de Dios, o sea, es como más un llamado a no quejarnos del actuar de Dios, sino como vivir en esa fe de que estamos en los caminos de Dios y que Él va a actuar en favor de nosotros si nosotros estamos acorde a la voluntad de Él, a su palabra, a lo que Él dice, seamos obedientes y no estar como en esa actitud de queja de que por qué esto, por qué lo otro, por qué pasó esto, porque estaríamos cayendo como en ser como los que no son creyentes, que se viven quejando, pero si Dios esto, si Dios lo otro, si Dios es bueno porque pasan cosas malas, entonces ya estaríamos cayendo como en ser no creyentes y faltos de fe y eso desagrada al Señor, desagrada a Dios. Entonces nosotros como hijos de Dios, estar firmes en su palabra y con la fe de que por la fe el justo vivirá y creyendo y en vez de quejarnos, agradecerle las bendiciones diarias que el Señor nos da a todos. Sí, exacto. Y no, bueno, yo después de leer como muchos estudios y muchas cosas que decían, hay una parte donde decía uno de los estudios que leí que era bueno, digamos que Habacuc no era una persona mala, sino que él tenía esas dudas. ¿Y qué hizo? No se quedó con esas dudas, sino que las llevó al Señor, ¿verdad? Entonces, tal vez nosotros tengamos dudas y decir, bueno, Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Y tal vez no es queja porque uno dice, bueno, sí confío, pero no entiendo. Y todo eso hay que llevárselo a Dios, ¿verdad? Llevar esos pensamientos cautivos al Señor y que Él nos dirija y nos diga sí, nos da como esa paz y nos diga sí. Y ya uno ya puede decir, bueno, descanso y como Pero decía.
Es que hay agradecer. veces, perdónate, hay veces que son las mismas consecuencias de los actos que nosotros hemos Sí. cometido. O sea, no es ni siquiera culpa de Dios, sino es los actos de las decisiones tomadas, lo que nos pasan cosas malas. Y nosotros, como dice un versículo en la Biblia, el hombre necio tuerce su camino y después su corazón se pone bravo con Dios, no sabiendo que Él es el causante por las decisiones, malas decisiones que ha tomado en el camino. Ujú. Entonces también tener conciencia como que también es de lo que nosotros mismos hemos hecho en el pasado, de pronto si ahorita siendo cristianos todavía estamos de pronto flaqueando, fallando en algunas cosas. Sí, exacto, exacto. Y no, Ya, nada más bueno, sí. quería hacer una anotación. Bueno, ahorita cuando terminamos el capítulo 1 y parte de los primeros versículos del 2 que les hice la analogía de Asaf, ¿no? El salmista. Recuerda que dijimos que en el capítulo 1 Bakú se está quejando, o por lo menos la queja de por qué tanta injusticia y todo eso. Y aquí en el capítulo 2 estamos viendo la respuesta de Dios, ¿no? O sea, como cuadrando a Bakú, digámoslo. ¿A quién se les asemeja eso? O sea, alguien que cuestionó a Dios y Dios lo cuadró. A Job. A Job, correcto. Entonces, Ajo. acuérdate que Job también llegó un momento en que cuestionó a Dios, o sea, de decir, bueno, ¿dónde está Dios? Si yo supiera dónde estuviera, yo iría y le preguntaría y golpeó mesa y todo, ¿no? Ujú. Y entonces Dios lo cuadró también, o sea, a la manera de Dios, o sea, poniéndole ejemplos con preguntas, ¿no? En el caso de Job, bueno, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Dónde estaba eso? Aquí también en el caso de Abacú, inclusive el versículo 14 o el último versículo termina con eso, ¿no? Y comienza con preguntas, una cantidad de preguntas, ¿de qué sirve la escultura? El que la esculpió, ¿de qué sirve aquí? Entonces ahorita que entremos al capítulo 3 porque Paula lo va a mencionar ahorita de la oración de Abacú, pues es el resultado tal cual como le pasó a Job cuando Dios lo cuadró, vino un cambio de actitud de Job. Pues también vamos a ver ahorita, anticipándome un poquito, también un cambio de actitud en Abacú, ¿no? Vamos, Paula. No, y también tomándome del comentario de Lady, en este capítulo 3 lo que vamos a ver es ese Habacuc que entiende esa parte de que si nosotros, de que Dios siempre cumple sus promesas y que Dios siempre está con su pueblo, Dios siempre está ahí, Dios siempre está acompañándonos. Entonces él se devuelve a la historia de los patriarcas, a la historia de la Torá y comienza a nombrar y lo vamos a ver porque esta oración, digamos que varios estudiosos lo han dividido en tres partes, donde él agarra partes de la historia de Abraham, la historia de Moisés y la historia de Josué, donde vamos a ver cada uno reflejada en esta oración, donde él dice, bueno, cuando de los ríos y los mares se enojaron, ahí estabas tú, que era en Egipto. Cuando el monte el monte se asombró, ahí estabas tú, que era en las cuando recibió las tablas. Entonces, él no menciona a Moisés, ni a Abraham, ni a Josué, pero él trae todas estas cosas maravillosas que pasó el rey, el pueblo de Israel para entender y dar a ese entendimiento tanto de él mismo como ya las otras personas de que sí, que Dios siempre ha estado ahí, Dios siempre obra, no los había dejado ni abandonado y cuando ellos este, fueron obedientes, entonces Dios los protegió, los cubrió y los estuvo ahí de su mano, los llevó y en todas sus promesas y todo lo que Él dijo, Él lo prometió. Entonces, vamos a leer esas tres partes que están como en la mitad del capítulo 3 y ahí vamos viendo cada una de esas partes. En el capítulo 3 versículo 1 dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Sigionot tiene que ver con la música. Entonces, realmente hay dos versiones. Hay una versión que dice que es una indicación musical. Entonces, por eso es que lo que dicen es que este realmente, tanto, bueno, el capítulo 3 es un salmo, ¿verdad? Pero puede ser que todo el libro se haya hecho como una gran canción o sí, una gran canción, un gran salmo. Pero sí es cierto que el capítulo 3 es un salmo y es cantado.
Entonces, Sijiniot era una indicación musical que se le daba al músico de cómo interpretar esta canción o este salmo que venía a continuación. Entonces, eso era lo que Habacuc le estaba dando, esa indicación de cómo tocarla y cómo interpretarla al músico que la iba a interpretar. Y también se dice que también Sijiniot puede ser un instrumento musical. Luego dice ahí en el 3:2 dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Entonces ya vemos a un Habacuc que, que él abrió ese entendimiento, ya era consciente de todo el panorama y donde él dice, bueno, ya yo escuché, he oído lo que tú tienes para mí y temí. Entonces, Dios siempre estaba actuando y eso fue lo que él entendió, ¿verdad? Luego en el capítulo 3 y versículos 3 y 4 dice, Dios vendrá en Temán y el santo desde el monte de Parán, Selah. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Entonces, ¿qué es lo que ellos dicen? Que estos versículos que ahorita estamos viendo tienen que ver con todo lo que pasó el profeta o el patriarca que ellos tenían, que era Abraham. Hay dos posiciones. Hay una que dice que puede ser Moisés, ¿verdad? Que estaban hablando, que Habacuc estaba hablando sobre lo que pasó Moisés, o que puede ser que estuviera refiriéndose a Abraham. Y estas ciudades que dice que son Temán y Parán son ciudades situadas en Edom. ¿Se acuerdan que Edom viene de los descendientes de Saúl y ellos eran enemigos de Israel? Y estas ciudades estaban en Egipto. Entonces, pueden significar dos cosas. Los israelitas estaban ahí en Egipto y ellos salieron de estas ciudades, ¿verdad? Salieron de Egipto, pero también Abraham había estado en Egipto y él tuvo que salir de estas ciudades. Entonces, ahí lo menciona, ¿verdad? No menciona con Abraham estuvo ahí y tú también estuviste con él, pero sí dice que Dios estaba ahí cuando ellos salieron de Parán y de Temán, ¿verdad? Y luego en el versículo 3 dice Selah. Selah también es algo que tiene que ver con la música. Selah se ve mucho en el libro de los Salmos. Muchas veces dice Selah. Y también Selah puede significar tres cosas. Entonces, puede significar una pausa en la música, ¿verdad? Estaban tocando la música y cuando decía Selah era una pausa. Eso era una interpretación. La otra es que tenían que sonar los tambores y tenían que sonar más fuerte. Entonces era como de, bueno, esta parte es muy importante, entonces tienen que sonar tambores muy fuertes para que la gente comprenda que esta parte hay que tenerle mucho cuidado, ¿verdad? Hay que volverla otra vez a ver y a revisar. Y la tercera es era como una pausa también para que el lector o el cantor se detuviera, mirara y escuchara, ¿verdad? Entonces, ese era el selah. Cada vez que en los salmos, y aquí también se pone el selah, era esa pausa donde teníamos que reflexionar qué era lo que venía y qué fue lo que antes de eso se cantó, ¿verdad? Y, y bueno, y ese era del 3 al 4. Ahora del 5 al 6 dice, delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Entonces aquí lo que Habacuc quería referenciar eran, ¿verdad? Hay dos versiones, pero cuando dice que delante de su rostro iba mortandad, eso implica las plagas, ¿verdad? Que era la última plaga, que era la plaga de la muerte, de los primogénitos, entonces donde decía, delante de él iba el espíritu ¿verdad?
de mortandad. Entonces, eso era lo que quería él referenciar, ¿verdad? En esa época de Moisés, donde estaba el Egipto con todas las plagas, ahí también estaba Dios. Dios estaba con ellos, Dios estaba cumpliendo su promesa y él estaba ahí. Pero también se puede ver en la época de Abraham, porque Abraham también estuvo en Egipto y por una mortandad que había en la tierra y Abraham estuvo ahí en esas tierras egipcias y Dios estuvo con él, Dios lo siguió, lo guió y siempre cumplió su promesa en él, ¿verdad? Luego está del 7 al 10 que este del 7 al 10 sí ya no hay como dos versiones, sino que ya este del 7 al 10 sí se dice que habla de Moisés y de lo que sucedió en la época de Moisés, ¿verdad? Entonces dice el 7. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió eternamente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura, Selah. Hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz y a lo alto alzó sus manos. Entonces aquí está hablando de todo lo que aconteció con Moisés. Si ustedes ven, Cusán era una tierra de Etiopía y pues Madián también son tierras que Moisés estuvo en ellas y bueno, ya la tierra de Madián fue donde ahí sale su esposa, sale su suegro y ahí fue una esposa madianita, entonces es ahí donde él ya se establece en las tierras de Madián. Entonces eso es lo que él está expresando ahí. Él estuvo Era, con Moisés, dígame. era la misma esposa de Moisés que decían que era una mujer cusita. Ajá, exacto, las tiendas de Cusán y las tierras de Madián. Ujú, Ujú. exacto. Y luego también en el 8 dice que si te airaste, oh Jehová, contra los ríos y contra el mar, montaste tus caballos, carros de victoria. Eso habla sobre cuando los israelitas, y hace referencia a cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo, cruzaron también el río Jordán. Dios estaba ahí en todo su esplendor con ellos, acompañándolos y cumpliendo sus promesas, ¿verdad? Y ya después el, en el 10 cuando dice, te vieron y tuvieron temor los montes, habla de cuando Moisés se fue al monte Sinaí a recibir las tablas de los 10 mandamientos. El monte tembló cuando Dios eh, entregó la ley a Moisés, ¿verdad? Entonces, eso también hace referencia a todos esos pequeños pasos. Eso es como un resumen de todo lo que Moisés vivió en 4 versículos, ¿verdad? Y ya después, desde el 11 hasta el 15, habla de Josué, ¿verdad? Habla digamos, de los tres grandes patriarcas que hubo y termina con Josué, del 11 al 15. Entonces leamos, dice, el sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplendor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor tirillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca, Selah. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Entonces, acordémonos que, bueno, en el 11 se hace referencia palpable de lo que sale en Josué 10:13, donde dice que el sol se detuvo y la luna se paró. Mientras los israelitas estaban vengándose de sus enemigos, eso pasó, ¿verdad? Aconteció que el sol y la luna se detuvieron y cuando ellos ya tuvieron la victoria, volvió otra vez a correr, digámoslo así, volvió otra vez a caminar el sol y a caminar la luna. Y también acordémonos que ya en los últimos, donde dice caminaste en el mar, es porque
Josué fue el encargado de pasar el río Jordán, ¿verdad? Entonces Moisés pasó el Mar Rojo, pero él tuvo que pasar el río Jordán. Y sobre todo lo que está en el medio, él tuvo que eh, junto con el pueblo de Israel, encabezar muchas batallas contra sus enemigos para conquistar las diferentes tierras de la tierra prometida. Entonces, ellos desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida, Dios estuvo ahí, Dios los acompañó y Dios cumplió todo lo que él había dicho, él lo cumplió, ¿verdad? Y ya lo último, que ya es como ya el final, ya el broche de oro, ya como después de todas estas maravillas que Dios hizo, donde no nos dejó, donde, ¿verdad? Tanto Él como nosotros, y Él lo creía, termina del 16 al 19 diciendo lo siguiente. Dice, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Entonces, ahí él encierra todo eso en esos tres versículos, y algo como interesante que quería recalcar es que en el 16 dice, pudrición entró en mis huesos. Y ahí lo que quería entender es que él, después de todas estas maravillas que él pudo describir, y ya después de entender todo eso, él ni siquiera era capaz de mantenerse en pie, ¿verdad? Era ese temor que tenía hacia el Señor de decir, sí, tú todo lo puedes, tú todo lo ves, y no me voy a poner ahí de orgulloso y de estar, otra vez, ¿verdad? Enfrentándolo, sino que es eso, esa pudrición que entró en los huesos, es ese temblorín que él tenía, este, por ver toda esa majestad del Señor, ¿verdad? Entonces, ahí, ya como para cerrar, digamos, como Hay esos nada tres. más, Paola, Sí, eso de los dígame. huesos, o sea, el asunto de la analogía de los huesos es muy usada, ¿no? Porque hay en otro lado también en la Biblia se habla de David, creo que fue el salmista que habló, y que dice que mientras callé, ¿qué? ¿Qué dijo? Mis huesos se secaron. Se secaron mis huesos. Bueno, obviamente ustedes saben que lo que a uno lo sostiene, digamos, lo que sostiene el cuerpo son los huesos, ¿no? Y por eso es que es bien importante, digamos, desde el punto de vista natural, una buena salud en los huesos, para uno poder mantener la forma y mantenerse erguido y de pie. Entonces, eso de que se secaron mis huesos o que pudredumbre dentro de mis huesos es lo que dice Paola de flaqueé, ¿no? O sea, estuve a punto de caer o quise derrumbarme, pero bueno, entonces es nada más para que siempre todas esas palabras tienen mucha analogía, ¿no? O sea, realmente, ¿no? Entonces, esto de que acaba de mencionar Paola de la oración de la oración final de Habacuc, que era lo que yo les decía exactamente, el mucho parecido con Job, ¿no? Porque Job al final, después de que Dios lo cuadró y le mostró todas las maravillas, Job dice, no, hombre, fui una bestia, fui un ignorante delante de ti, de oídas te había oído, pero ahorita mis ojos te ven y mientras hay vida y esperanza y aunque muera, bueno, todo lo que dijo Job, ¿no? Entonces vamos con todo lo que dijo o lo que cierra Habacuc, Sí, ya ahí como para terminar, bueno, les tengo dos filminas más, pero para terminar, digamos, estos tres, y como hacer como ese resumen, es que Dios siempre está atento de nosotros, de cada uno de nosotros, más de cada uno de nosotros que somos sus hijos, pero Él realmente responde a su tiempo y a su manera, ¿verdad? Es en el momento y en la forma que Él considera oportuno, no a nuestra forma y no en nuestro tiempo, ¿verdad? Y eso realmente él lo entendió y lo quiso dejar plasmado para que nosotros también lo entendamos, que es a su forma, y él es poderoso y él tiene su potestad para hacer y deshacer lo que él quiera, ¿verdad? Entonces es eso, es a su momento y a su forma.
Ya al final, terminando ya, porque no es un versículo, pero al final dice, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Esto también era una anotación musical que fue añadida por Habacuc para una instrucción, otra instrucción para ver, para saber cómo era que se iba a cantar. Entonces, qué era lo que quería Habacuc? Que se cantara con instrumentos de cuerda, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí yo les traje esta imagen, tal vez no es así como tan fidedigna, pero era como esa parte de los levitas que profetizaban con címbalos, arperios, cuerdas. Entonces era así donde ellos se reunían y profetizaban cantando, ¿verdad? Y ya por último, les vuelvo otra vez a traer los últimos dos versículos de Habacuc 3 del 18 al 19, que también lo podemos hacer parte de nosotros, que dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Entonces, ya después de ver todo el contexto y todo lo que Habacuc sabía, es muy interesante saber que él sabía que iba a venir una destrucción al pueblo de Judá. Y entonces tal vez nosotros decimos, bueno, sí, aunque pase por baches y aunque no tenga, no sé, una estabilidad económica o que esté mal emocionalmente o familiarmente, pero él realmente lo dijo, y ahí lo dice es, estaré quieto en el día de la angustia y cuando suba el pueblo, el que invadirá con sus tropas, y entonces ya comienza. Entonces él sabía, dice, cuando los babilonios nos ataquen, ¿verdad? O sea, cuando ya suba ese pueblo y nos ataquen y nos invadan, y entonces ya iba a comenzar eso. Y eso es lo que pasó, ¿verdad? Jerusalén, Judá y el pueblo de Israel, no había frutos, no había, este, comida, no había alimento, todo se secó, todo era destrucción, todo era ruina, y entonces él decía, bueno, ya sé que va a acontecer, cuando eso pase, yo me alegraré en Jehová. O sea, en medio de eso, en medio de esa, de esa parte que Babilonia estaba sitiándolos, que no habían frutos, no había olivos, no habían cultivos, no había ganado, no había nada. Él sabía lo que iba a venir y entonces él dijo, ahí en ese momento me voy a alegrar en Jehová, me voy a gozar, es mi fortaleza y voy a estar, y bueno, y ahí lo que dice es eso. eh, Dice, estaré quieto en el día de la angustia, ¿verdad? Entonces el Señor iba a hacer esa fortaleza en él porque él sabía que él iba a pasar eso y que él lo iba a ver, ¿verdad? Entonces, nada más les dejo con eso. No sé si tienen alguna duda, pregunta, otro comentario, algo que yo digo, sí, esto no lo dijo bien, pero muchas gracias por su atención, por quedarse por ahí. Y si tienen alguna duda o pregunta. No sé si Como tienen claro todos eso de tener los pies como de siervas. Yo iba a hacer un comentario con respecto a eso, que está en el Salmo 18, que David lo dijo cuando Saúl lo iba persiguiendo. Está en el Salmo 18:33. Dice que ese salmo, dice que es el salmo principal, el salmo de David, el cual dirigió al Señor las palabras de ese cántico cuando lo libró de sus enemigos y de la mano de Saúl. Y él dijo eso, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entensar mis brazos en el arco de bronce. Y también está en segunda de Samuel 22:34. Pero sí lo tienen claro, ¿qué significa eso? ¿No? Sí, pastor, eso es como que esos pies de siervas ayuda a sostener en las alturas, como que tiene algo que sostiene, que agarra bien. Sí, son como o sea, esas capacidades que tienen, bueno, saben que siervas, por ejemplo, cuando escriban, hay siervas con C y siervas con S, ¿no? Las siervas con S, pues son las hermanitas que vemos aquí, que son siervitas, esforzadas y valientes con S, siervas, pero una sierva con C es como una cabra, ¿no? Es como una cabra de montaña, es como entonces,
O sea, han visto esas cabras que se suben a esas montañas y uno dice, bueno, pero ¿cómo se sostienen ahí? O sea, ellas tienen algo en las patas, digámoslo así, o en los cascos que les permiten aferrarse a la roca, ¿no? O sea, pero bien pegaditas. Entonces, precisamente cuando uno dice que es el Señor el que hace nuestros pies como de siervas y precisamente nos permite estar aferrados a la roca, ¿no? Y ya nosotros sabemos cuál es la roca. La roca, pues, es Cristo, ¿no? Y entonces a eso se refiere, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere aportar algo más, preguntar algo más. Muchas gracias, Pau, por preparar el estudio. Gracias, Paulita. ¿Alguien tiene algo más? Como decir que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos que el Señor está con nosotros. Sí, sí, sí. Bueno, obviamente cuando uno dice que él hace nuestros pies como de siervas, quiere decir que uno da las herramientas, pues, para que nosotros podamos estar aferrados, pero al final, pues, acuérdense, todo esto termina, no deja de ser siempre una decisión personal, ¿no? Y un esfuerzo personal. Pero sí, sí, tiene que ver con eso. Bueno, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por el tiempo. Gracias, Polita, por el esfuerzo. Sabemos que siempre usted le mete todo el cariño al material, ¿no? Entonces, ¿alguien quiere orar para despedirnos? ¿Alguien que tenga los pies como de siervas? ¿Ninguno? Señor, Eso, Pau. te damos gracias, Señor, por una noche más. Ponemos todo en tus manos para poder descansar, Señor, física y mentalmente, para que podamos, si es tu voluntad, amanecer mañana con nuevas fuerzas. Gracias por la enseñanza, gracias por Pau, que siempre pone todo su empeño y amor a la enseñanza. Bendecimos al pastor que está allá con su familia, que siga pasando unos días bonitos. A Mile, que lo debe estar extrañando, que ya ahorita vuelve. Y que todo sea conforme a tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Gracias por la enseñanza y por permitirnos reunirnos una vez más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Nada más quería Amén. que nos fuéramos